Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, chicos? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestro repaso sobre ciencia y ambiente. Para eso, me supongo que tienes tu balotario al lado, entonces para poder juntos resolverlo y que puedas recordar lo que ya hemos aprendido. Muy bien. Un ejemplo de músculo voluntario y un ejemplo de músculo involuntario. Recuerda que los músculos voluntarios son aquellos que se pueden mover, ¿no es cierto? Como por ejemplo los bíceps, los tríceps, ¿no? La parte que tú normalmente mueves para trasladarte de un lugar a otro o mover tu cuerpo, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos los músculos involuntarios. Los músculos involuntarios son aquellos que no se pueden mover, como lo son nuestros órganos, ¿sí? Los órganos están formados también por músculos, pero estos no los puedes mover porque no puedes decir, por ejemplo, a tus pulmones, muévanse, ¿no? Tus pulmones no se van a mover. Entonces, por eso se llaman músculos involuntarios. Entonces, un ejemplo de voluntarios son los bíceps y un ejemplo de involuntario, el corazón. Luego nos pide explicar brevemente la digestión. Recuerda que el alimento entra por la boca, luego es triturado por tus dientes, convirtiéndolo en una masita, ¿no? Esa masita, ¿se acuerdan que luego iba por el esófago, llegando hacia el estómago, ¿no? Por la laringe, el esófago y el estómago. En el estómago pues actuaban nuestros jugos gástricos y lo convertían pues en líquido, ¿no? Lo deshacían completamente. Entonces luego pasaba al intestino delgado. En el intestino delgado pues se escogía prácticamente una parte, o sea, la parte nutritiva, lo que no servía para nuestro cuerpo, se iba pues a la sangre y lo que no servía se iba al intestino grueso. En el intestino grueso, aún ahí todavía el intestino grueso sacaba ¿qué cosa? El agua de esos de residuos, ¿no es cierto? Y lo demás ya lo desechaban mediante el ano, ¿sí? Muy bien, ¿y cómo se clasifican los alimentos? Pues los alimentos se clasifican según su origen en origen vegetal, animal y mineral, ¿sí? También se clasifican según su función y es por eso que dice cuáles son las funciones de los alimentos: reguladores, productores y constructores. Sí, la función de regulador, de productor y de constructor. ¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio? Cuando nosotros respiramos, absorbemos oxígeno y botamos anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué órganos actúan durante todo ese proceso? Pues empezamos por la nariz, la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Los bronquios, recuerda que están dentro de los pulmones, que son como unas ramificaciones, ¿no? E incluso terminando los bronquios están los bronquiolos. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo está formada la sangre? La sangre está formada por glóbulos blancos, glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, ¿no? Glóbulos blancos son aquellos que te defendían de todos los virus, microbios, ¿no? Glóbulos rojos son aquellos que dan el alimento, llevan el alimento por todo nuestro cuerpo. El plasma, pues, es el que ayudaba cuando te hacías tus heridas y es lo que y es parte importante también de tu sangre. Y las plaquetitas que ayudaban a cerrar también, ¿no?
¿Cuál es el órgano más importante del sistema circulatorio? ¿Cuál es el centro de todo? El corazón, ¿no? Ahí del corazón salían pues las venas, las arterias hacia todo nuestro cuerpo. ¿Cómo se llaman los tubos que salen del riñón? Recuerda que el riñón son como dos frijolitos, ¿no? Y de esos frijolitos salen unos tubos que después de filtrar, pues, nuestra orina pasa por esos tubitos que son los uréteres, ¿sí? ¿Cuáles son las dos partes del sistema nervioso central? Entonces, nuestro sistema nervioso central se divide en dos partes. El encéfalo, en donde se encuentra nuestro cerebro, y la médula espinal, que es aquella que va por toda nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces, esas dos partes son nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones del tallo? El tallo tiene dos funciones. Función de sostén, que se refiere a que sostiene toda la planta, ¿sí? El tallo es el que sostiene todos los órganos de la planta. Y el de transporte, que recuerda que él llevaba la savia bruta y la savia elaborada, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las partes de la raíz? La raíz tiene raíz principal, que es la parte gruesa, raíz secundaria, que son varias ramificaciones, y dentro de esas también hay pelos absorbentes, que son los que absorben las sales minerales. Y por último, la última parte de la raíz, ¿sí? En donde termina es la cofia. ¿Cuál es la función de la hoja? La hoja es aquella que se encarga de producir el alimento para toda la planta. ¿Mediante qué? Mediante la fotosíntesis, ¿sí? Absorbe, ¿no es cierto?, los rayos solares, y con las sustancias que han llegado a toda la planta, pues produce el alimento. ¿Dónde se produce la reproducción de la planta? ¿Dónde se realiza? Recuerda, ¿no? Las abejitas que llevaban el polen en la flor, ¿no es cierto? Porque la flor tenía su órgano masculino y su órgano femenino. ¿Cuál es la función del fruto? Es proteger las semillas. Recuerda que los frutos, dentro de los frutos están las semillas, ¿no? ¿Cómo se dividen los animales? Los animales se dividen en dos. ¿Cuáles son? Vertebrados e invertebrados. Nosotros hemos aprendido cuáles, los invertebrados, ¿sí? ¿Y cómo están dividido el cuerpo de los insectos? Recuerda que aquí la mayor parte de los invertebrados tenía la misma forma su cuerpo, ¿no es cierto? Y los insectos se dividen en cabeza. Acuérdate, a ver, me supongo que has visto tú mismo el insecto, ¿no es cierto? Recuérdalo, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Qué tenía? Cabeza, el tronco y el abdomen, ¿no? La parte gordita de abajo, ¿sí? Eso son las partes de los insectos, ¿no? ¿Cuántas patas tienen los arácnidos? ¿Cuántas patas tiene una araña? 8 patas. 2 ejemplos de miriápodos. ¿Quiénes eran los miriápodos? Las lombrices, ¿no? 100 pies y 1000 pies. Muy diferente a los gusanos, ¿ah? No es lo mismo. Escribe 2 ejemplos de crustáceos. La langosta y el cangrejo. Tenemos muchos, ¿no es cierto? Los crustáceos, sí. ¿Cómo se alimentan las esponjas? Recuerda que las esponjas, al igual que la que tú conoces, que es una cosa, absorbe, tiene bastantes
poritos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué absorbe? El agua, porque las esponjas son marinas. Entonces absorben el agua y del agua sacan pues todos los microorganismos que están ahí. Sí, que pueden ser el fitoplancton, el plancton. Entonces todos esos pequeños organismos pues los absorbe la esponja mediante el agua, ¿sí? ¿Cómo son los celenterios? Los celenterios son marinos, son blandos y con un solo orificio. Ese orificio que tiene le sirve tanto de boca como de ano, o sea, por ahí comen y por ahí también botan lo que no les sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la medusa, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos son los celenterios. Luego tenemos cómo está formado el cuerpo de los gusanos. Los gusanos su cuerpo está formado por anillos, ¿no? Recuerda, por anillos. ¿Cómo se llama la transformación de gusano en mariposa? Acuérdate la lectura que vimos, ¿no? En la que el gusanito de seda, pues, se cubría de un capullo hecho de hilos de seda para luego convertirse en una hermosa mariposa. ¿Cómo se llama esa transformación? Metamorfosis. ¿De qué están cubiertos los moluscos? Los moluscos son pues como los caracoles, ¿no? Tenemos también las conchitas de mar, ¿no? Las almejas. Entonces, ¿de qué están cubiertos la mayor parte de los moluscos? Pues de una conchita, es una parte durita, ¿no? De eso están cubiertos los moluscos. ¿Y qué forma tienen los equinodermos? Los equinodermos recuerdan que eran las estrellas de mar y los erizos, ¿no? ¿Y qué forma tenían? Pues tenían en forma de estrella y de esfera. Muy bien, queridos alumnos, eso es todo, ya saben. Repasen para su examen y el día viernes nos vemos luego para su lección oral. Eso es todo, nos vemos, que Dios los bendiga, gracias.